invitación, que su invitación nos transforma al punto que nos cambia el nombre, ¿verdad? Y con ese cambio nos da identidad, con esa nueva vida también nos da un propósito. Y hablamos acerca de madurez. Mateo nos contó cómo es diferente ser tecnon que ser huios. ¿Alguien recuerda qué era tecnon? ¿Hijo qué? Hijo bebé, sí. Y huios es un hijo maduro, ¿sí? Un hijo maduro, un hijo ordenado, un hijo responsable, ¿sí? Pipe nos dijo que no hay iglesia madura sin conocimiento de Cristo. Y nos habló y nos dijo, esa es la relación vertical que tenemos, pero que también teníamos una relación horizontal, ¿verdad? Y que en nuestra relación horizontal nosotros somos una familia porque somos hermanos, ¿sí? Y sí, pues a veces alguien dice, pero ¿por qué familia? ¿Por qué somos familia? Pues sí, pues porque la única manera de ser hermanos es ser familia, ¿sí? Hijos del mismo padre, eso es lo que hace una familia, ¿sí? Hijos del mismo padre, pues por supuesto hermanos. Nos habló del ministerio apostólico, que trata de la unidad del cuerpo. Nos habló del ministerio profético, que tiene que ver con la adoración y la intercesión. Nos habló del ministerio evangélico, que tiene que ver con la compasión, expresa la compasión de Cristo. El ministerio pastoral, que tiene que ver con el carácter de Cristo, y el ministerio de la enseñanza bíblica, que tiene que ver con la sabiduría. Luego hablamos de cómo piensa alguien que tiene una fe madura. ¿Recuerdan eso? Alguien que tiene una fe madura es una persona que ha reconocido que nada vale más que conocer a Cristo. Es una persona que está libre de culpa por la fe. Es una persona que anhela conocer a Cristo, sentir en sí mismo el poder de la resurrección. Es una persona que toma parte en los sufrimientos de Cristo. Una persona que llega a ser como Él en su muerte. Y entonces dijimos que el compromiso era equivalente a la madurez. Y hablando de madurez y compromiso, hablamos acerca de las declaraciones y las proclamaciones de la palabra de Dios y de la obediencia que precede a la efectividad de la sangre que fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y entonces hablamos de Apocalipsis 12:11. Entonces, esta mañana vamos a retomar ahí en Apocalipsis 12:11 y vamos a introducir una nueva mirada, claro, que tiene que ver con la madurez, que tiene que ver con la permanencia. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Apocalipsis 12:11 dice así: nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Hasta ahí. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo en que podemos seguir ahondando en tu palabra. Damos gracias por la revelación que tú traes a nuestras vidas, pero especialmente damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús, en quien tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales. Amén. Bien, entonces, hablando acerca de esto y de el poder que tiene la palabra de Dios, creo que vale mucho la pena retomar lo que estábamos
hablando en la última ocasión. Dijimos que la sangre del Cordero tiene el poder para hacer lo que Dios, se propuso con esa sangre, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, vimos que Dios había dicho: pinten con la sangre del Cordero los dinteles y los postes para que el juicio pase sobre ustedes y no los toque, ¿sí? Y vimos también que en Corintios decía: Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. La sangre está recogida, ¿sí? Vimos que la manera como la sangre del Cordero de la Pascua se hizo efectiva fue cuando el padre de esa familia pintó el dintel y los postes, ¿sí? Y entonces la sangre se hizo efectiva de manera que cuando pasó el ángel de la muerte no entró en esa casa, pero que habían dos condiciones. La primera condición era que el padre de familia tenía que pintar esa casa con ese dintel y esos postes con la sangre, y que los ocupantes debían permanecer dentro de la casa, ¿sí? El que no pintara su casa, pues esa sangre que tenía todo para ser efectiva, no iba a ser efectiva porque faltaba la obediencia. Y el que saliera de la protección que Dios le daba, pues esa sangre no iba a ser efectiva porque no había obediencia, ¿sí? Entonces hicimos un símil y dijimos: bueno, si Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros, ¿cómo es que nosotros ponemos esa sangre en los dinteles, esa sangre en los postes? ¿Cómo es que nosotros permanecemos en el lugar donde el Señor nos quiere tener para que esa sangre sea efectiva? Y dijimos: la sangre tiene todo el poder para limpiar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, para hacer todo lo que Dios dice que esa sangre puede hacer por nosotros, pero necesitamos un paso de obediencia, ¿sí? Y entonces dijimos: quienes no toman ese paso de obediencia son esas personas que escuchan el Evangelio y por alguna razón que nosotros no logramos entender, ellos no aceptan el sacrificio de Cristo y dicen: no puedo creer eso, no puedo creer eso. Algunos dicen: no puedo creer que eso sea, que no toque hacer nada, ¿sí? Piensan que alguien tiene que hacer algo, que ellos tienen que hacer algo para ganar o para merecer, pero Efesios 2:8 nos dice: no es por obras, ¿sí? Es por la gracia, por la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo pasamos esa sangre a nuestras vidas? Esa sangre de esa Pascua que fue sacrificada por nosotros. Bueno, Apocalipsis 12:11 nos dice: con el mensaje que ellos proclamaron, ¿sí? Con el mensaje que ellos proclamaron. Y otra versión dice: con el testimonio, ¿sí? ¿Y cuál es el testimonio? Nuestro testimonio es testificar personalmente lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros. Yo debo testificar personalmente lo que esta palabra de Dios dice que la sangre de su Hijo hizo por mí. Entonces mi testimonio es que por la sangre de Cristo yo soy redimido del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? Mi testimonio es que por la sangre de Cristo Jesús todos mis pecados son perdonados. Mi testimonio es que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continuamente me limpia de pecado, ¿sí? Y tiene mucho sentido que sea continuamente, porque a pesar de que yo he sido declarado justo como si nunca hubiera pecado, a pesar de que Cristo me ha cobijado con su manto de justicia, a pesar de todas las cosas que Dios me ha dado en Cristo Jesús, lo cierto es que todavía peco, ¿sí?
Y por eso tiene sentido decir como testimonio, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continuamente me limpia de pecado. Mi testimonio es que por medio de la sangre de Jesucristo soy justificado como si nunca hubiera cometido pecado. Que por la sangre de Jesucristo soy santificado, soy hecho santo, fui puesto aparte por Dios. Mi testimonio es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mi cuerpo ha sido redimido y limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Mi testimonio es que Satanás no tiene lugar en mí, ni tiene poder sobre mí por la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Dice, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Con el testimonio que nosotros proclamamos. ¿Sí? Entonces, cuando nos enfrentamos al maligno, yo no quiero ser, digamos, como muy exagerado con esto, pero la verdad es que vivimos enfrentados con el maligno, permanentemente. Nuestras decisiones, hasta las oportunidades que tenemos, son una permanente lucha para decidir qué es lo correcto, qué es lo que está bien, ¿sí? ¿Hago esto o hago aquello? Y lo que dice Apocalipsis 12:11 es, nuestros hermanos lo han vencido. Y se refiere, ya lo dijimos, nuestros hermanos lo han vencido, se refiere a nosotros, ¿sí? Nosotros. Está hablando en el futuro acerca del pasado, que es nuestro presente, ¿sí? Está hablando en el futuro acerca del pasado, que es nuestro presente. Y lo que está diciendo es, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje, con el testimonio que ellos proclamaron. Y este testimonio que nosotros podemos dar personalmente acerca de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo ha hecho por nosotros, nos puede costar la vida un día. Hoy todavía parece que no. Bueno, salvo que estuviéramos en Afganistán o, bueno, por allá en Irán, ¿cierto? Pero aquí en Colombia todavía no. Pero un día puede ser que sí. Un día puede ser que ese testimonio nos cueste la vida. Y lo que dice allá en el futuro, acerca del pasado que es nuestro presente, dice, no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Hasta ahí llegamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de otro pedacito de la madurez. Y es posible que no podamos terminar el día de hoy porque pues es una escalera. Y esa escalera tiene varios peldaños. Y no queremos subir corriendo, queremos subir peldaño por peldaño. De manera que tengamos muy claro qué escalera es esa, cuáles son los peldaños, qué significa cada uno y a dónde nos están llevando. Entonces, por favor, abran sus Biblias en 2 de Pedro 1:10. 2 de Pedro 1:10. Se me está volviendo costumbre empezar por el final, pero pues es que así es como más emocionante. La versión Dios habla hoy dice esto: por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto se arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. ¿Ustedes se acuerdan de un programa que se llama También Caerás? Bueno, este es el contrario. ¿Sí? Haciéndolo así, nunca caerán. Nunca caerán.
¿Cómo? Haciéndolo ¿cómo? Bueno, vamos despacito. El apóstol Pedro dice, por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, ¿sí? Nosotros somos llamados y somos escogidos. ¿Recuerdan lo que significa escoger? Escoger quiere decir que hay muchos y el Señor coge unos, ¿sí? Eso es escoger. Cuando uno va a la tienda y escoge la fruta, pues uno escoge fruta, dependiendo para qué la quiere, ¿cierto? Entonces, entre las multitudes de frutas, el Señor escogió unas fruticas, ¿sí? Los ha llamado y los ha escogido. Ahora esas fruticas lo que tienen que hacer es procuren que esto se arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Entonces, ¿qué es esto que tiene que ser arraigado en nosotros? Bueno, vamos a ir entonces a mirar cosa por caso, cosa por cosa. Leamos desde el versículo 3 de ese mismo capítulo 1. Dice así: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de esas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos, que los malos deseos han traído al mundo. Este pasaje ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, así que voy a continuar. Versículo 5. Por esto, deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. Bien, entonces ya tenemos la panorámica completa, ¿verdad? Entonces, Dios tiene unos propósitos que están explícitos en su palabra y el apóstol Pedro nos dice una receta, ¿sí? Una escalera, una receta, una fórmula que hay aquí y dice, por eso deben esforzarse, ¿sí? Entonces lo primero es que esto no se hace, digamos, como nos gusta a nosotros, hoy todo plug and play, ¿cierto? Eso no es conecte y ya funciona, no. Aquí el Señor dice, deben esforzarse. ¿En qué? En añadir a su fe la buena conducta. Y esto es muy interesante, porque es que la fe es don de Dios. O sea, Dios es el iniciador de todo, ¿cierto? Efesios 2:8 nos dice que la fe que nos salva es un don de Dios. Entonces el arranque, la base, el fundamento nos lo da Dios, la fe. Y ahora Pedro nos dice, ahora sí, ya tiene el fundamento, ya tiene la fe, ¿sí? Ya cree usted en el Señor Jesucristo, ahora sí, esfuércese y haga ¿qué? Añádale a su fe la buena conducta. Bueno, entonces añádale a la fe la buena conducta. En algunas de las versiones que ustedes tienen dice, añádale a su fe virtud. ¿Sí? En la versión Reina Valera del 60 dice, añádale a su fe virtud. Y virtud es eso, buena conducta. Virtud es buena conducta. Vamos a mirar un poquito el pasaje que les estaba comentando.
Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Vamos a repasarlo porque algunos no lo sabemos de memoria y lo voy a leer en esta versión también. Dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Entonces, Dios es el que nos da la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, según Él lo había dispuesto de antemano. ¿Sí? Esas buenas obras es la buena conducta, es la virtud de la que está hablando Pedro en su carta. ¿Sí? Entonces, Dios nos da la fe para que sobre esa fe podamos hacer el primer escalón, que es la buena conducta, la virtud. Pero miren lo que nos dice aquí en el versículo 10. Dice que es Dios quien nos ha hecho, quien nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras según lo que Él había dispuesto de antemano. Entonces, Pedro nos dice: esfuércense, pero incluso ese primer escalón, las primeras cosas que son la buena conducta, la virtud, las buenas obras, están preparadas por Dios. ¿Sí? Están preparadas por Dios. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Pues hacerlas, pero esas obras ya están preparadas. Es como cuando le entregan a uno un kit. Dice: este es su kit de pintura, téngalo. Ahí están los pinceles, ahí está el lienzo, ahí están el croquis, están los números. Usted solamente tiene que poner cada color en el número. Y cuando uno hace eso, juiciosito, después se da cuenta y ¡qué cuadro tan bonito que quedó! Y uno solamente hizo poner los colores en los números, no más. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. ¿Qué tiene que hacer uno? Esforzarse en que abra el kit, desenvuélvalo, coja los colores, organícelos, póngalos en la paleta y después vaya pintando según las instrucciones. Eso es todo. ¿Listos? El primer escalón es las buenas obras. Las buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios para que nosotros anduviésemos en ellas. Luego Santiago nos dice otra cosa muy interesante en el capítulo 2, en los versos 20 a 23. Miren esto que nos dice Santiago en los versos 20 a 23 del capítulo 2. Dios habla hoy, dice así: no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. ¿Sí? Si nosotros no abrimos el kit de pintura que Dios nos había preparado de antemano, pues nunca vamos a ver el cuadro. ¿Sí? Entonces Santiago nos dice: no seas tonto, reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Versículo 21. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? Es muy interesante porque es, digamos, como una construcción colectiva, como que Dios no nos dice: tranquilo que yo sé lo que usted necesita, quédese ahí sentado, yo le traigo todo, ya, listo. No, Él quiere que nosotros tomemos parte, Él quiere que participemos. Él dice: tengo preparada una pintura maravillosa, pero esa pintura la tienes que pintar tú. Aquí está todo lo que necesitas. Yo te doy la fe para que arranques, te doy el kit de pintura y tú lo único que tienes que hacer es lo que te toca, el pedacito que te toca. Ábrelo, destapa, pinta. ¿Sí? Y aquí nos dice Santiago el caso de Abraham.
su fe se demostró con hechos. El cuadro que le tocó pintar a Abraham no era un cuadro tan chévere, ¿sí? Nosotros los que tenemos hijos podemos entender lo que podría significar que Dios un día nos diga: toma a tu hijo y sacrifícalo. Eso nos pone la piel de gallina, ¿sí? Pero dice aquí que la fe de Abraham se demostró con los hechos. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque Abraham creía que incluso si mataba a Abraham, Dios tenía el poder para volverlo a traer a la vida. Entonces, por esa fe, Abraham obedeció. Dice, y por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. ¿Cómo se perfecciona la fe? En la obediencia. ¿Cómo se perfecciona la fe? En la obediencia. Nosotros decimos siempre: danos más fe. Sí, está bien, necesitamos más fe. Danos más fe. Pero Dios dice: listo, toma fe. ¿Y la obediencia? ¿Sí? ¿Y la obediencia? Nos pasa frecuentemente, ¿cierto? Ay, cómprame un libro para colorear, pero ya tienes uno y no lo has hecho, ¿para qué quieres otro? ¿Sí? En la obediencia. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo, ¿sí? La justicia viene por la fe, ¿sí? Y la fe se expresa en la obediencia, ¿sí? Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Recuerdan lo que nos decía Mateo acerca de los amigos de Dios? En Juan 15:15 dice: ya no llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, ¿sí? Pero los amigos sí, porque el Señor le cuenta a sus amigos lo que va a hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios iba a terminar con Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Vinieron unos ángeles y se hospedaron donde Abraham y dijeron: bueno, nos vamos a terminar con Sodoma y Gomorra. Pero uno de ellos se quedó hablando con Abraham, ¿sí? Porque el Señor dijo: ¿y cómo voy a hacer yo esto sin que Abraham sepa? Voy a contarle a Abraham lo que voy a hacer, ¿sí? Por eso Abraham fue amigo de Dios, ¿sí? Dios le contó lo que iba a hacer. Y como resultado de lo que Dios le contó, ¿qué hizo Abraham? Intercedió y dijo: no, ¿qué tal que haya justos allá? ¿Cómo vas a destruir a los justos con los injustos? ¿Sí? Y empezó en una actitud muy propia del Medio Oriente a regatear con Dios. Sí, pero ¿qué tal que no sean tantos? ¿Qué tal si fueran más poquitos? ¿Sí? Y empezó a bajarle. ¿Sí? Y ya, ¿qué tal si no son 10? Pero ¿qué tal si son 5? Pero si fuera 1. Y entonces Dios dijo: bueno, listo, vamos a sacar a los de allá. Y el resto, ¿sí? Tremendo. Bueno, nuestra buena conducta, nuestra obediencia que pone en práctica nuestra fe, nos puede llevar al punto que Dios quiere: ser amigos, ¿sí? Ser amigos de Dios. Pero Pedro, ahí se me olvidó decirles que no sacaran su dedo de segunda de Pedro. Bueno, entonces pongan el dedo ahí en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice: deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Y es me gustó mucho esta versión, porque esta versión dice entendimiento. Otras versiones dicen conocimiento. El entendimiento y el conocimiento se parecen, pero no son lo mismo, ¿cierto? De hecho, en la Reina Valera dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿sí? A veces nos llenamos de tanto conocimiento que nos volvemos vanidosos. Y entonces decimos: no, ese versículo está mal citado, está por fuera de contexto. Ese versículo realmente no quiere decir eso. El original griego es la palabra fuchi, y la palabra fuchi quiere decir ta,
Y además como está conjugada en aoristo, entonces, pero lo que dice aquí no es conocimiento, lo que dice aquí es entendimiento. Y es más valioso el entendimiento que el mucho conocimiento, ¿sí? Dicen los que saben acerca de la enseñanza que solamente cuando uno es capaz de expresar una idea, un conocimiento de manera sencilla, lo ha entendido. Si no, se enreda. Y si se enreda, pues se enreda a todos los demás, ¿cierto? Pero si ha entendido, puede poner eso en términos simples. Eso fue lo que hizo Jesús permanentemente, ¿sí? Permanentemente. Él cogía verdades espirituales, verdades del reino, cosas que uno no podría entender y las ponía fáciles, ¿sí? Las ponía en una parábola, las ponía en una enseñanza, ¿sí? Y con todo y eso, los discípulos cabezones, ¿no? ¿Cómo así? Hasta que el Señor decía, bueno, vengan, les voy a explicar esto para que tengan entendimiento. Entonces la segunda es el entendimiento. No saquen el dedo de segunda de Pedro y vayamos a primera de Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1:13. Miren lo que dice, esto es a propósito en esta versión. Dice, por esto estén preparados y usen su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Entonces, ese entendimiento es buen juicio, ¿sí? ¿Qué significa buen juicio? Pues pongámoslo al revés. Buen juicio es juzgar bien, ¿sí? ¿Qué significa juzgar bien? Pues básicamente decidir bien, ¿cierto? Eso es buen juicio, ¿sí? Entonces, claro, la inteligencia que dice Pipe, ser inteligente, decidir bien, decidir correctamente. Entonces, a nuestra fe, virtud, que es buena conducta, y a esa buena conducta, entendimiento. Entendimiento para decidir bien, para tomar buenas decisiones. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. También no lo sabemos de memoria, pero en esta versión, que no nos la sabemos de memoria, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Me gustó mucho esta versión. Entendimiento, necesitamos entendimiento. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a los criterios del tiempo presente, pues nos vamos a equivocar. Perdemos el buen juicio, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios del tiempo presente? Los criterios del tiempo presente son el que más tiene es el que es más. Y el que más sabe es el que es más. El que más es el que más, ¿sí? Y el Señor lo que dijo fue, el último será el primero, ¿sí? Es más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Bienaventurados los que sufren. ¿Cómo así? ¿Sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo así? Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así? Por eso aquí Pablo nos dice, cambien la manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Ustedes quieren cambiar su manera de vivir, tienen que cambiar su manera de pensar. No es posible cambiar la manera de vivir sin cambiar la manera de pensar. No es posible, es absolutamente imposible. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí?
Y el resultado de eso es experimentar, comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O lo que dice aquí, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Tengo muchos pasajes adicionales en Filipenses, en Colosenses, en Efesios, pero lo cierto es que, hablando del entendimiento, quisiera solamente traer a la memoria Marcos 4:25, que dice que al que tiene más, se le dará más, ¿sí? Pero al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. ¿Y a quién se le dará? ¿A quién? ¿A nadie? Ah, no, al que tenga más, sí, al que tenga más. Al que tenga más, ¿sí? Y eso va muy bien con el entendimiento. El que tiene entendimiento recibe más entendimiento, ¿sí? Y el que no busca el entendimiento, el que, como dice Pedro, no se esfuerza en el entendimiento, lo poco que tiene se le quitará, pero se le dará al que tiene más. Volvamos a segunda de Pedro, a la escalera. Añadir a la fe buena conducta, a la buena conducta entendimiento, al entendimiento dominio propio. Dominio propio. Tremendo dominio propio, ¿cierto? Bueno, el entendimiento también, perdón, el dominio propio también está relacionado con el buen juicio, con juzgar bien, con tomar buenas decisiones. A veces nosotros tomamos malas decisiones porque nos dejamos llevar por nuestros propios apetitos, ¿cierto? ¿A usted le ha pasado que tiene una comida muy rica al frente y a pesar de que está lleno sigue comiendo? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Eso, bueno. Y después, ¿cómo se siente? Dígame después cómo se siente. ¿Sí? Bueno, con reflujo, listo, está bien, con reflujo, está bien, ¿sí? Ha comido tanto que se ha maluqueado de comer y le ha tocado hacer la devolución de las atenciones, ¿sí? ¿Sí? Y después, cuando le pasa eso, ese manjar tan rico, usted se acuerda y dice, ¡uah! ¿Sí? Dice, uy, no. Yo una vez me intoxiqué con carne. Bueno, yo digo que me intoxiqué, pero tal vez fue que comí mucha. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo no sé, pues si uno se intoxica con arroz o con lo que sea, yo no sé, o se llena mucho, bueno, lo que sea. Pero intoxicarse con carne es terrible. Me duró días. O sea, mi cuerpo quedó sumamente resentido. Y me acuerdo que era un fin de año, estábamos en Villa de Leyva, yo estaba saliendo de esa cosa y adivine qué hicieron para Navidad ese fin de año. Es un asado, claro, es un asado. Entonces yo dije, pero ya estoy mejor. Y me comí un pedacito de carne y eso fue un desastre. Qué desastre. Porque nos dejamos llevar por los apetitos y tomamos malas decisiones, ¿sí? Entonces el dominio propio que me faltó para decir, esa carne tan blandita, tan jugosita, tan rico que huele, no me la como, porque me va a hacer daño. Pero no, en vez de eso, pues me la tragué y me hizo daño. Pues claro, pues por supuesto, por ceder a los apetitos, y eso se escala a todo. Pero en realidad sí es muy claro que cuando uno empieza a tener el dominio propio para dejar de comer algunas cosas o para dejar de comer durante algún tiempo, ese dominio propio también, digamos que crece a otras áreas, ¿sí? Por esa razón el ayuno es una muy buena práctica, ¿sí? El ayuno es una muy buena práctica, porque cuando uno se ejercita en el dominio propio diciendo, por ejemplo, Mateo ayuna dulce, entonces él no come nada dulce, nada dulce. Bueno, yo no sé si sería capaz de no comer nada dulce, pues por un tiempo seguro. Pero no come nada dulce y ese es, digamos, su ejercicio del dominio propio. Otros hacemos unos ayunos, algunos hacemos unos ayunos muy mal hechos y nos ha costado ir al hospital.
Entonces no hagan ayunos mal hechos, por favor, tengan prudencia, tengan buen juicio y hagan ayunos bien hechos, sobre todo saliendo del ayuno, que uno dice terminé el ayuno, ahora sí, no, pésima idea, por favor, salgan con mesura de los ayunos y si no terminarán en el hospital. Buen juicio se necesita para dominio propio. Pero además Gálatas nos enseña que el dominio propio es fruto del Espíritu, ¿sí? El dominio propio no es como alzar pesas, ¿sí? Vamos a sacar bíceps. No, el dominio propio es fruto del Espíritu. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es el último. Es el último, acá es el tercero, allá es el último. Seguramente, y sí, tiene mucha razón. No dice, añádele a su fe dominio propio, no. Añádale a su fe buen comportamiento. Al buen comportamiento, entendimiento. Y cuando tenga entendimiento, entonces ya va a poder saber que el dominio propio es lo que sigue. Bueno. En otras partes de la escritura nos dice, sean sobrios, sean prudentes, no coman cuando están intoxicados, sean prudentes. ¿Sí? Y luego dice, versículo 6, al dominio propio, paciencia. Uy, sí que nos cuesta la paciencia. La paciencia. Bueno, ahí cerquita, en Santiago, dice lo siguiente acerca de la paciencia. Santiago, no pierdan en segunda de Pedro, dejen el dedo ahí. Santiago 1, 3 y 4, dice así. Santiago 1, 3 y 4. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, fe primer escalón, ni siquiera es el primer escalón, es la base, ¿no? Esa base va a ser puesta a prueba. Entonces, cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Esta es la palabra que se utiliza para paciencia. En esta versión, soportar con fortaleza. ¿Sí? No es solamente soportar, es soportar con fortaleza. ¿Sí? ¿Han visto ustedes esos videos? Bueno, yo sí los he visto porque soy ingeniero civil. ¿Sí? Entonces, hay muchos videos de construcciones donde están fundiendo una placa, ¿cierto? Y estas placas están, por debajo tienen una formaleta y la formaleta tiene unos puntales, digamos unos palitos que sostienen la formaleta. Entonces arriba se vierte todo el concreto y de pronto un puntal de esos, ¡plup! Y cuando el puntal se desploma, el otro se desploma, ¡plup, plup, 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 plup! Y todo el concreto se pierde, toda la placa se va el acero, se va todo, y uno ve eso y dice, uy, Dios mío, qué embarrada tan grande. Porque el puntal no tenía la suficiente rigidez o no tenía suficientes puntales, ¿sí? No estaban suficientemente cerca para resistir el peso de la estructura que se estaba fundiendo. Lo que nos dice Santiago aquí es, ahí ¿dónde está? ¿3 qué? 1, 3 y 4. Soportar con fortaleza, ¿sí? Nosotros tenemos que ser puntales que podamos soportar con fortaleza la prueba de nuestra fe. Hay otra prueba que también hacemos los ingenieros que es más escalofriante, se llama la prueba de carga. ¿Saben cuál es la prueba de carga? La prueba de carga es que cuando uno termina un puente, lo llena de volquetas llenas de material y las pone todas ahí encima. Dios mío, imagínense donde esa vaina falle. No, un profesor que yo tenía nos decía, mire, la diferencia entre un ingeniero y un médico es que las fallas de los médicos son discretas. Un ingeniero falla y esa vaina se ve, pues todo el mundo lo ve. ¿No se acuerdan del puente ese que se cayó en Villavicencio? No, eso se supo aquí. Eso les aseguro que esos son casos de estudio hasta en África, en el África, ¿cómo se llama? Meridional. Bueno, en todas partes del mundo. Ah, mire lo que les pasó en Colombia, se les cayó el puente. Bueno, en fin. Entonces, la paciencia es soportar con fortaleza
el sufrimiento. Pero mire lo que dice Santiago, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Estamos hablando de madurez, ¿sí? Que no seamos ya niños, que ya no seamos tecnon, sino seamos huyos, hijos maduros, ¿sí? Y para ser hijo maduro toca soportar con fortaleza la prueba de la fe. Toca desarrollar la paciencia, ¿sí? Vayamos a otro porque la paciencia tiene mucho que explorar. Entonces, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice Pablo a los Efesios: sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. ¿Qué toca tener para soportarse con amor? Paciencia. Eso es lo que toca tener para soportarse con amor, ¿sí? Si uno no tiene paciencia para soportar con amor, le va a pasar como el testero, se quiebra. Y cuando se quiebre, se viene la placa, ¿sí? Llámese matrimonio, llámese relación con los hijos, llámese trabajo, llámese iglesia, lo que sea. Soportar con paciencia, soportar con fortaleza. En Romanos 5, 3 y 4 dice que es firmeza para soportar. Y en primera de Corintios 13, 4 dice sufrimiento, ¿sí? En Gálatas 6, 9 dice soportar sin cansarse. ¿Saben que eso es una de las cosas por las que los materiales fallan? Por fatiga, ¿sí? Entonces usted coge un caucho y empieza chan, 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 y de pronto en una de esas el caucho se fatiga y ¡pop! Se revienta. Falla por fatiga, ¿sí? Falla por fatiga. Lo que dice aquí es no se canse, no se fatigue, ¿sí? La paciencia es lo que usted necesita para que, a pesar de que se la hacen una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, usted no falla, ¿sí? No se corre, no se quita, no se dobla, no se quiebra, porque en el momento que eso pasa, se le viene la placa. Entonces, no se canse. Y Hebreos 10:36 dice, fortaleza en el sufrimiento. Fortaleza en el sufrimiento. Entonces, eso es paciencia. El siguiente dice, al dominio propio paciencia, a la paciencia la devoción. A la paciencia la devoción, y son las 12:28, no alcanzamos. Bueno, pero está chévere que queden ahí iniciados para que dentro de 8 días en este mismo, lugar y a esta misma hora vamos a poder seguir viendo los siguientes peldaños de esta escalera que nos llevan a la madurez. Por lo pronto, oremos y demos gracias a Dios. Creo firmemente que nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de proclamar la palabra de Dios, y yo quisiera aprovechar que vamos a orar para decir estas palabras que están en la primera carta de Pedro, no solamente por la importancia que tienen, sino por la implicación que esto tiene. Dice, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón, ustedes están llenos de alegría, aunque quizás sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto,
se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras por haber conseguido la salvación de sus almas, pues tal es la meta de su fe. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, por escuchar nuestra oración, por responderla favorablemente. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu iglesia. Oramos, Dios del cielo, que tú traigas sobre nosotros tu bendición, que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a tomar las mejores decisiones para hacer las buenas obras que tú preparaste de antemano, y que también nos des el entendimiento que necesitamos junto con la paciencia para soportar la prueba de la fe que nos has dado en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén.